Hola, muy buenos días y feliz año a todas las personas que nos están viendo el día de hoy en un contacto legal de este año 2023. Hoy vamos a hablar de un tema que queda como anillo al dedo para este enero y es pues el salario escolar en la pensión alimentaria. Y vamos a hablar también sobre en qué casos aplica más bien una exoneración y ya no hay que pagar ese salario escolar. Y bueno, me traje a un invitado de lujo, un juez de pensiones alimentarias, don Naín Isaac Monge. Bienvenido. María Marta, muy buenos días. Un placer estar acá con ustedes, a todas las personas hoy que nos escuchan y nos ven, compartiendo un tema bastante interesante y muy actual precisamente en este mes de enero y en la cuesta de enero, ¿verdad? Que a veces agarra con gastos para los hijos e hijas menores y mayores de edad en ese sentido. Sí, es que ya casi se viene la entrada a clases, ya iniciamos el año y qué mejor que empezar pues a definir qué es el salario escolar en una pensión alimentaria. Bueno, aquí es importante tener claro que indistintamente que exista una obligación legal de pagar alimentos, papá y mamá tienen que saber que al inicio de año tienen que hacer un ahorrito o ver de dónde sacan el dinero para comprar los gastos relativos a el ingreso de entrada a clases, ¿verdad? Estos gastos se vuelven gastos previsibles, se vuelven gastos determinables en una época del año y por eso es que el ordenamiento jurídico dijo, bueno, si son gastos que se dan en todo es persona menor de edad o mayor de edad estudiante, pues evidentemente establezcámoslo ya como un rubro parte de la obligación alimentaria. ¿Qué incluye? Los zapatos, el salveque, los cuadernos, los lapiceros, todo aquello, la matrícula, los uniformes, todo aquello que implique el ingreso a clases de una persona menor de edad o incluso eventualmente, de acuerdo a las características, una persona mayor de edad estudiante en ese sentido. Exactamente, entonces el salario escolar definitivamente solo se paga a estudiantes menores de edad y estudiantes que sean mayores de edad hasta los 25 años, demostrando Exactamente. Aquí hay que tener algo claro, digamos, en cuanto a las personas menores de edad beneficiarias de la obligación alimentaria, es importante que, digamos, la persona que tiene el cuidado de los niños acredite mediante el documento que están estudiando, ¿verdad? Esto es una condición sine qua non, o sea, tiene que darse sí o sí, para efectos de que se le establezca la obligación de pago a la persona deudora alimentaria. En el caso de estudiantes mayores de edad, hay algo importante acá. Y es que el artículo 173, inciso 5 del Código Familia, es el que establece que la obligación alimentaria de los padres se extrapola, o sea, se extiende hasta los 25 años de edad. Pero hay una condición importante que las personas tienen que tener claro en esto, es que a un hijo mayor de edad solo se le paga alimentos cuando esté estudiando. ¿Pero cuando estudia? Cuando además lleve una buena carga académica, un buen rendimiento. Y aquí tenemos que definir algunas cosas importantes súper rápidas, ¿verdad? La carga académica. ¿Qué es una buena carga académica y qué es un buen rendimiento? Bueno, un rendimiento que vaya pasando adecuadamente las materias y que el proceso de estudio tenga un avance prolongado en el tiempo, ¿verdad? Una carga académica. Bueno, si le pedimos a un estudiante, hijo mayor de edad, que lleve una carga académica de 4 materias y lo que recibe es una pensión alimentaria de 80,000 colones, o sea, es incoherente decirle lleve las 4 materias. Pagando una universidad privada. Pagando una universidad privada, por ejemplo. Entonces, la carga académica tiene que tener coherencia con el monto de la pensión que recibe y con la inversión de tiempo, ¿verdad? O sea, que la mayor parte de tiempo la esté invirtiendo en el proceso educativo, hacia formarse técnica, profesionalmente, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, hay muchísimas personas que se preguntan, en mi caso, yo soy trabajador del sector privado y pues yo no recibo salario escolar como muchos trabajadores del sector público, aún así tienen que pagar. Vamos a poner ejemplos tipo Paco y Lola. Ana y Juan están casados y tienen 2 niños. Juan es el que trabaja como jornalero y en este mes de enero no tiene dinero porque no hay trabajito ahí, las cogidas de café ya se están terminando, o qué sé yo. Resulta que igualmente ellos tienen que ver de dónde sacan dinero para que su hijo de 7 años vaya a la escuela. Es que igual existe la obligación y los hijos no dejan de estudiar, ¿verdad? Ana y Juan están casados, Juan es asalariado privado, trabaja en una empresa y no le pagan salario escolar. Y en enero su hijo de 7 años tiene que entrar a la escuela. Ahora, ¿cuál es la fecha límite para el pago de ese salario escolar para quienes aún no tienen la plata y tienen que recogerla? Entonces, 2 cosas. La condición para los gastos de entrada a clases no tiene que ver
con el tema laboral de la persona deudora, tiene que ver con la determinación natural de que el niño tiene que ingresar a clase. Y eso tiene que ver con el principio de paternidad y maternidad responsable. Los jueces establecen como fecha de pago, establecemos hasta el 31 de enero, fecha máxima, ¿verdad? Para que el proceso educativo pueda comenzar después de ese mes y en febrero ya estén todos los insumos que la persona beneficiaria de la obligación alimentaria requiere para el ingreso a clases en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa si ya es 1 de febrero y no me han depositado la pensión, el salario escolar de la pensión alimentaria? Vean, en ese sentido, y sin entrar en discusiones, ya la Sala Constitucional dijo, por ejemplo, en el voto 16.782 del 2016, en el 7857 del 2022 recientemente, la obligación de gastos de entrada a clases es una obligación parte de la deuda alimentaria. O sea, es una responsabilidad y además es cobrable a través del apremio corporal. Entonces, después de la fecha de pago, vencida la fecha de pago, pues al igual que la deuda alimentaria mensual o el aguinaldo, se cobra a través de apremio corporal, ¿verdad? Pues sí, entonces iría la persona a quien se le debe de pagar esa pensión alimentaria firmar una orden de apremio. Efectiva, una orden de apremio, el juzgado verifica en el sistema de depósitos judiciales que no haya un efectivo pago y pues gira la orden de apremio corporal. Vean, y aquí es algo importante, quiero aclarar esto, no es lo mismo establecer gastos de entrada a clases para un hijo menor de edad que ingresa una vez al año, ¿verdad?, en la escuela o el colegio, para un hijo mayor de edad. Y en ese sentido la Sala Constitucional lo que ha dicho es que para un hijo mayor de edad el juez debe fundamentar la periodicidad en la cual fija los gastos de entrada a clases. Debe fundamentar si no los fija y el por qué. Porque normalmente en hijos mayores de edad lo que se estima es dentro de la cuota mensual contener o analizar o ponderar el rubro de educación y no fijar un gasto extraordinario de gastos de entrada a clase, digamos un gasto adicional, sino que fijarlo dentro del rubro de la cuota mensual. Ya ahí está contemplado el tema educativo. O en su defecto, si el juez toma la decisión de fijarlo cada 4 meses, cada 6 meses, de acuerdo a la modalidad de estudio superior que lleve la persona mayor de edad, hijo, pues tiene que fundamentarlo, ¿verdad? Porque yo no puedo decir que el estudiante universitario va a entrar a clases una vez al año, como ingresan los de escuela o colegio. Entonces, ¿esto qué quiero decir con esto? Y esto lo dijo la Sala Constitucional recientemente en el voto 7.857 del 2022, el juez debe fundamentar. O sea, lo que el juez no puede hacer es fijar un monto que no esté debidamente fundamentado, que no esté debidamente justificado y ponderado en la situación fáctica familiar en ese sentido. ¿Qué significa esto? Que al igual que la cuota alimentaria mensual, el rubro por gastos de entrada a clases va a depender de la dinámica familiar. Si los papás son de bajos recursos, pues el monto va acorde a esa situación. Exactamente, ¿verdad? Y sabe que me parece muy importante dejar claro en este programa que la pensión alimentaria no hay una fórmula exacta para calcularla, sino que justamente depende del cuadro fáctico de la familia, ¿verdad? De un montón de condiciones que tengan los papás, económicas, etcétera. Me es importante explicarle a las personas que no hay una fórmula en el sentido de que, mira, a un niño de 7 años se le paga una pensión de 95,000 colones. A pues uno un porcentaje de 15 del salario. ¿Por qué? Porque precisamente el Código de Familia, la Ley de Pensiones Alimentarias, obviamente nos da a los jueces la obligación de analizar el caso concreto, en qué trabaja papá, en qué trabaja mamá, qué condiciones tiene el niño para efectos de fijar la pensión. Eso no es una regla que se le aplique a todas las familias o a todas las personas menores de edad por igual. O sea, cada niño, cada proceso, cada caso es realmente particular. Tenemos un deudor alimentario, no tiene estudio, no tiene preparación, no tiene educación y trabaja como jornalero. Y el niño tiene además una necesidad especial, o sea, utiliza lentes, zapatos ortopédicos, un gasto que se vuelve mensual o la consulta del psicólogo. Esas variaciones, o padece alergia intolerante a la lactosa. Esas variaciones hacen que cada proceso alimentario sea un proceso muy casuístico. Y que la fórmula para resolver ese no necesariamente sea la fórmula para resolver el otro. Ahora, Naín, ¿qué pasa si, bueno, ya se entró a clases, ya digamos que más bien estamos en mayo y se dan cuenta que ese menor de edad más bien requiere anteojos para seguir asistiendo al colegio? ¿Eso lo podemos incluir más bien como un gasto extraordinario? Efectivamente, el artículo 37 del Código de Niñez y Adolescencia nos establece la posibilidad, porque hay situaciones, vean, mensualmente sabemos que el niño necesita comer.
En diciembre, el aguinaldo para la compra de los gastos. En enero, los gastos de entrada a clases. Pero, ¿qué pasa cuando el niño requiere de un pronto a otro zapatos ortopédicos, tratamiento de ortodoncia, la primera comunión, eventualmente de acuerdo al tema religioso de las personas, claro, o el tema de lentes, ¿verdad? O un tratamiento médico ahí especial que surgió en un momento ante una necesidad emergente, perentoria, que debe ser satisfecha por ambos padres. Entonces, el artículo 37 del Código de Niñez y Adolescencia establece la posibilidad del cobro de gastos extraordinarios, que son aquellos gastos que surgieron en un momento, no sabíamos que iban a surgir, pero que hay que cubrirlos de alguna forma. Y se analiza la necesidad, la urgencia del gasto, se establece la posibilidad de la solidaridad alimentaria, que ambos padres aporten. Y en esto del aporte siempre es importante, por eso no podemos decir que, por ejemplo, en Costa Rica se aplique la regla de que 50 y 50, ¿verdad? Exacto. Yo creo que todos hemos escuchado papá y mamá 50. Bueno, si la custodia es compartida, 15 días al mes los tiene el papá y 15 días a la mamá, y además los dos ganan igual, pues evidentemente establezcamos la regla del 50 y 50. Pero si la madre tiene la custodia o el padre tiene la custodia en forma exclusiva, ya eso es un aporte en especie. Si le decimos a ese padre o a esa madre que tiene la custodia exclusiva del niño, que además aporte el 50, ¿cómo ven ustedes el cálculo matemático? Está en perjuicio de la madre o el padre que tiene la custodia. Por eso es que el juez o la jueza valora quién tiene a los niños, qué edad tiene el niño. Por ejemplo, el niño tiene 2 años y requiere atención diaria las 24 horas, en sueño, en aseo, en alimentación. Esas necesidades en especie y diarias en el hogar no las aporta tal vez el padre. Entonces, para compensar desde la perspectiva de género, el padre tiene el mayor aporte económico. Qué buen ejemplo que estás dando para que pues a las personas les quede más claro. Y ya volviendo al tema del salario escolar, entonces, si ahorita un deudor alimentario, un obligado alimentario está diciendo, bueno, en este caso a mí me parece que yo podría solicitar una exoneración porque este menor de edad o mayor de edad no tiene la carga académica razonable, no lleva la cantidad de materias que debería llevar, entonces, ¿cómo tendría que ser el proceso? Esto es muy importante porque, digamos, tanto a favor de la persona beneficiaria hay mecanismos para defender su derecho como a favor de la persona deudora alimentaria para defender su obligación, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, el Código de Familia en el artículo 173 establece cómo se puede quitar la obligación alimentaria. Y una de las reglas, por ejemplo, quitar la obligación alimentaria o exonerar la obligación alimentaria a favor de hijos mayores de edad es que no estén estudiando. En esto es importante porque es siempre el hijo o la hija mayor de edad quien tiene la carga probatoria de acreditar que está estudiando, que lleva un buen rendimiento y una buena carga académica. Entonces, ¿qué pasa en los juzgados en ese sentido? Se interponen los procesos de exoneración de cuota alimentaria. Ven qué interesante, es de todo el derecho alimentario por la simple condición de que el hijo no esté estudiando. Puede que el hijo venga, mira, aquí está la certificación de estudio, aquí están mis notas, aquí está mi buen rendimiento, entonces el juez ¿qué decisión toma? Continúe recibiendo el derecho alimentario. No está estudiando, no lleva una buena carga académica, pues se le exonera del pago. Situaciones específicas y casos particulares que afectan esto. Entre la transición de menor a mayor de edad, los papás se divorciaron. Parece mentira, pero situaciones familiares como esas afectan el rendimiento académico de una persona. Resulta que ese muchacho tiene 19 años, pero está en quinto del colegio. Podríamos decir, mira, la edad ya no corresponde a el proceso educativo que está llevando, pero resulta que el muchacho acredita y con psicología del colegio y todo lo demás que el periodo de separación de los padres lo afectó de tal manera que el rendimiento se le vino abajo. Claro, obviamente son situaciones... Son situaciones que tienen que acreditarse ahí, ¿verdad? Pero hay reglas claras, hay reglas precisas, la excepcionalidad, como en este caso que hemos dicho, pues evidentemente tiene que ser acreditada. La otra excepcionalidad, problemas de aprendizaje. O sea, y esto es importante visibilizar las condiciones especiales que puede tener una persona en los procesos educativos, porque si la persona tiene un problema de aprendizaje y requiere un proceso educativo diferente, pues hay que valorar siempre el rendimiento, la carga académica y las condiciones que eventualmente en ese sentido tiene esa persona menor de edad. Naín, yo creo que, bueno,
Con esto queda muy claro el tema del salario escolar y muchísimos temas de pensiones alimentarias. Te agradezco por venir a acompañarnos en este primer contacto legal. Espero que legal. las personas esta información les sea de utilidad, porque todos vivimos en familia. Tarde o temprano estos temas nos terminan siendo de interés para todos, y qué mejor forma de saberlo de una forma clara, sencilla y simple. Muchas gracias a todos. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este contacto legal. Feliz año.